Capítulo 7. Carlos se adentró en el camino hacia Silverstream, con su nueva armadura y máscara, sintiéndose un poco más seguro. Sin embargo, no había recorrido mucha distancia cuando el sonido de cascos resonó en el aire. Un grupo de cazadores de recompensas ponis salió de entre los árboles, sus lanzas y redes apuntando a Carlos. Lo habían reconocido a pesar de su disfraz. Ahí está el ladrón. La recompensa será nuestra, gritó uno de los ponis. Carlos suspiró. No quería perder tiempo, pero no tenía otra opción. Con su velocidad mejorada y fuerza sobrehumana, los derrotó rápidamente. Sus lanzas se rompieron contra su armadura, y sus redes fueron inútiles contra su agilidad. Los despojó de sus armas y algunas monedas, lo suficiente para cubrir algunos gastos menores, pero nada significativo. Más adelante, un grupo de cazadores de recompensas humanos, aún más armados y organizados, lo emboscó. Esta vez, la batalla fue un poco más desafiante, pero la armadura encantada de Carlos y sus guantes con gema le dieron la ventaja. Los derrotó con relativa facilidad, saqueando sus pertenencias. Encontró algunas pociones curativas y un poco más de dinero, pero nada de valor en términos de conocimiento mágico. Finalmente, después de varios días de viaje, Carlos llegó a Silverstream. La ciudad era bulliciosa, llena de actividad y comercio. Se dirigió al gremio de eruditos, un edificio imponente lleno de estanterías y pergaminos. Allí, encontró libros de magia avanzada, con hechizos más poderosos y teorías complejas. Sin embargo, el precio era exorbitante. Los eruditos, conscientes del valor de su conocimiento, pedían sumas que Carlos no podía ni soñar con pagar. Decepcionado, Carlos salió del gremio. Necesitaba encontrar otra forma de obtener ese conocimiento. Quizás había bibliotecas secretas, gremios menos formales, o incluso la posibilidad de aprender de alguien directamente. Su búsqueda de poder mágico se había topado con un obstáculo inesperado: el dinero. Carlos, con su máscara oculta, se adentró en el bullicioso mercado de Silverstream. El aire estaba lleno de los aromas de especias, pan recién horneado y el chirrido de las carretas. Su objetivo principal era convertir los objetos que había saqueado de los cazadores de recompensas en algo útil: dinero. Se acercó a un puesto de curiosidades, atendido por un viejo humano con una barba gris y ojos perspicaces. Carlos, con voz grave para disimular su identidad, ofreció algunos de los objetos menores, como las armas y armaduras dañadas de los guardias ponis y humanos, así como algunas insignias y baratijas. El comerciante regateó un poco, pero Carlos, con su intimidante presencia, logró obtener un precio justo. La suma no era enorme, pero era un comienzo. Mientras vendía, Carlos no dejaba de observar a su alrededor. Notó la escasez de verdaderas armerías y forjas de calidad. Las pocas que había vendían sus productos a precios exorbitantes, algo que la gente común de Silverstream rara vez podía permitirse. Aquí había una oportunidad. Con su habilidad para forjar y encantar, podía ofrecer productos superiores a un precio más competitivo. Después de la venta, Carlos comenzó su búsqueda de un local. Preguntó a los comerciantes, a los posaderos e incluso a los guardias en sus rondas, siempre manteniendo un perfil bajo y su máscara en su lugar. ¿Locales por aquí?, preguntó un tendero mientras Carlos le compraba algo de pan. Hay algunos por el distrito artesanal, pero la mayoría están en muy mal estado o el alquiler es una fortuna. El señor Elara posee la mayoría, quizás pregúntale a él. Carlos siguió las indicaciones hasta el distrito artesanal, un área de la ciudad donde los herreros y artesanos tenían sus talleres. Efectivamente, muchos de los locales estaban vacíos y con el aspecto de haber sido abandonados. El señor Elara resultó ser un comerciante de bienes raíces con una reputación de ser difícil. Al preguntar por los precios, Carlos confirmó sus sospechas. Los alquileres eran desproporcionadamente altos para la calidad de los locales. Mire, joven, los locales en esta ciudad son valiosos, dijo el señor Elara con una sonrisa condescendiente, sin molestarse en ocultar su desdén por la máscara de Carlos. Si no tiene el dinero, no hay nada que pueda hacer por usted. Esto no es Oacaven. Carlos se dio cuenta de que no bastaba con ser fuerte. Necesitaba ser ingenioso en este nuevo mundo. La idea de una tienda propia, donde pudiera vender sus creaciones y, quizás, usar las ganancias para comprar los libros de magia, se había topado con la dura realidad del mercado. Necesitaba más dinero, y una forma más eficiente de conseguirlo que vendiendo chatarra a cuentagotas. Carlos, frustrado por los altos precios y la arrogancia de Silverstream, decidió que no necesitaba la ciudad. Él, el guerrero de las tierras salvajes, forjaría su propio camino.
Con una determinación renovada, salió de Silverstream, dejando atrás sus bulliciosas calles y su codicioso mercado. Antes de regresar a su refugio en las tierras salvajes, Carlos tuvo una idea. Si no podía permitirse una tienda en la ciudad, llevaría la tienda a la gente. Con su fuerza, creó varios carteles promocionales, utilizando madera y tinta que había obtenido en Silverstream. Los carteles anunciaban la próxima apertura de su armería y forja, destacando la calidad superior de sus productos y los precios competitivos. Colocó los carteles estratégicamente a lo largo de los caminos que llevaban a Silverstream, sabiendo que los viajeros, cansados de los precios exorbitantes de la ciudad, podrían estar interesados en una alternativa. De vuelta en su refugio, Carlos se puso manos a la obra. Utilizó la cueva alforja como su taller, transformándola en una verdadera forja. Los minerales brillantes que había descubierto se convirtieron en el material base para sus creaciones. Sus guantes encantados le permitieron manipular el metal con una precisión asombrosa, y su creciente habilidad para forjar le permitió crear armas y armaduras de una calidad que superaba con creces cualquier cosa que hubiera visto en Silverstream. La idea de vender solo armas y armaduras comenzó a expandirse. Con su mesa de encantamiento, podía ofrecer objetos con propiedades mágicas únicas, algo que seguramente atraería a aventureros y mercenarios. Y con su conocimiento de las tierras salvajes, podía vender provisiones y guías, convirtiéndose en un punto de referencia para aquellos que se atrevieran a explorar el territorio inexplorado. Carlos, sin saberlo, estaba sembrando las semillas de un imperio. Su fuerza, su ingenio y su determinación lo estaban convirtiendo en algo más que un simple aventurero. Estaba a punto de convertirse en un comerciante, un artesano, un proveedor, un líder en el corazón de las tierras salvajes. Carlos pasó los siguientes días inmerso en el trabajo, el sonido de su martillo resonando en la cueva y el calor de la forja un constante compañero. La carreta se llenó rápidamente de sus creaciones, cada pieza forjada con una precisión que superaba la de cualquier artesano humano que hubiera visto en este mundo. Era hora de organizar su inventario y establecer sus precios. Con una mentalidad de jugador y su experiencia en sistemas de clasificación de objetos, Carlos comenzó a catalogar sus productos. Quería que sus clientes entendieran de inmediato la calidad de lo que compraban. Creó un sistema de clasificación claro para sus armas y armaduras. Normal. Estas eran piezas sólidas y confiables, forjadas con los metales base de las tierras salvajes. Ofrecían un aumento de hasta 30 puntos en daño o defensa. Eran ideales para aventureros novatos o guardias que buscaban una mejora significativa a un precio accesible. Especial. Utilizando metales más puros y técnicas de forjado avanzadas, estas piezas eran notablemente superiores. Proporcionaban un aumento de 50 a 60 puntos en daño o defensa. Estaban destinadas a mercenarios experimentados o a aquellos que deseaban una ventaja clara en combate. Élite. Forjadas con los minerales más raros de la cueva y con un nivel de artesanía excepcional, las armas y armaduras de esta categoría eran verdaderas obras de arte letales. Su bonus de daño o defensa oscilaba entre 70 y 100 puntos. Estas piezas estaban diseñadas para los guerreros más audaces, capaces de enfrentarse a peligros mayores. Épico. La cúspide de la forja de Carlos. Estas piezas eran escasas, creadas con los materiales más valiosos y la máxima dedicación. Cada objeto épico era único, ofreciendo un impresionante aumento de 110 a 150 puntos en daño o defensa. Eran objetos dignos de leyendas, reservados para los héroes o los villanos más poderosos. Además de los objetos base, Carlos habilitó una sección especial en su nuevo local improvisado. La sección de encantamientos. Inspirado en el diario de Duilig, y en su propia mesa de encantamiento, ofreció la posibilidad de infundir magia en cualquier objeto. El precio de un encantamiento variaba enormemente, dependiendo de dos factores. Tipo de encantamiento. Un encantamiento de durabilidad era más barato que uno de velocidad o, hipotéticamente, uno que aumentara el daño elemental. Calidad del objeto base. Encantar una armadura normal costaría mucho menos que infundir magia en una pieza épica, ya que el proceso era más complejo y el potencial de mejora, mayor. Con su catálogo en mente y una pequeña montaña de productos esperando a sus primeros clientes, Carlos se sentía listo. La forja del errante, aunque aún sin un nombre oficial o un letrero llamativo, estaba lista para abrir sus puertas al mundo. La recompensa por su cabeza era una amenaza, pero también una oportunidad. Si los ponis lo buscaban, quizás los humanos más intrépidos buscarían su increíble artesanía.
Carlos estaba puliendo una pieza de armadura élite, el sonido de la forja resonando en la cueva, cuando una sombra se proyectó en la entrada. No era un pony, ni un animal. Eran humanos. Un grupo de 3 figuras robustas, armadas hasta los dientes y con el aspecto curtido de veteranos, se adentraba en el claro. Parecían mercenarios o aventureros, y por la forma en que escudriñaban el entorno, Carlos supo que habían visto sus carteles. Llevaban consigo el aura de quienes buscaban tanto una buena pelea como un buen equipo. El líder del grupo, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, se detuvo ante la entrada de la cueva forja. «Hemos visto tus anuncios», dijo con voz áspera, sus ojos escudriñando a Carlos, quien mantenía su máscara. «Se dice que aquí se forja un equipo sin igual. Estamos interesados en un encargo, y si tu trabajo es tan bueno como tus promesas, quizás también en unas cuantas piezas». Carlos asintió, su voz grave. «Han venido al lugar correcto. ¿Qué tipo de encargo tienen en mente?» «Necesitamos despejar un nido de grifos en las montañas del Cuerno Roto», explicó el líder. «Son más grandes y feroces de lo habitual. Necesitamos un equipo que nos dé una ventaja decisiva, y si tus habilidades son tan grandes como se rumorea, quizás podríamos necesitar tu ayuda personal». Carlos consideró la oferta. Un nido de grifos no sería un paseo por el parque, pero era una oportunidad perfecta para probar su equipo, ganar dinero y, lo más importante, subir de nivel. Y el hecho de que buscaran su ayuda personal significaba que lo reconocían como una fuerza a tener en cuenta. «Tengo el equipo. Y mis habilidades son de primera», respondió Carlos. «Discutamos los términos y las recompensas». Después de cerrar un trato lucrativo con los mercenarios por el encargo de los grifos y algunas piezas de armadura élite, Carlos se preparó. Fue una demostración de su modelo de negocio: ofrecer una combinación de equipo de calidad y servicios de combate. Los mercenarios se fueron, prometiendo regresar con el pago y el botín una vez completada la misión. Mientras Carlos ajustaba los últimos detalles en su forja, listo para dedicarse a la caza de grifos, oyó nuevos pasos. No eran los mercenarios regresando, sino figuras más diversas. Uno a uno, o en pequeños grupos, los primeros clientes comenzaron a llegar. Un explorador solitario, atraído por los carteles y la promesa de una armadura superior. Un par de guardias de caravana que buscaban armas más confiables. Incluso un joven cazador que necesitaba una armadura normal más resistente para enfrentarse a lobos. Carlos atendió a cada uno, explicando las categorías de sus productos: normal, especial, élite y épico. Mostró sus piezas, el brillo del metal y la gema incrustada en sus guantes llamando la atención. Vendió varias armas y armaduras normales y especiales, y realizó un par de encantamientos de durabilidad nivel 1 en objetos existentes. La forja del errante había abierto sus puertas de manera informal, con el sonido de las transacciones y la satisfacción de los clientes. Carlos ganó una cantidad decente de bits, suficiente para empezar a ahorrar para los valiosos libros de magia. La interacción fue un éxito. Había probado que su negocio era viable, incluso en el corazón de las tierras salvajes. Carlos pasó los siguientes días inmerso en la fabricación de más equipo. Priorizó la creación de piezas especiales y élites, sabiendo que éstas atraerían a una clientela más dispuesta a pagar bien. Su forja improvisada era un hervidero de actividad, el clangor del metal y el chisporroteo de los encantamientos llenaban la cueva. Cada pieza que creaba no solo generaba ingresos, sino que, para su sorpresa, también contribuía a su propia progresión. Después de varias semanas de arduo trabajo, Carlos había acumulado una cantidad significativa de bits. Era el momento. Cansado pero decidido, cerró temporalmente su local improvisado en las tierras salvajes y emprendió el viaje de regreso a Silverstream, esta vez con el objetivo claro de adquirir un libro de magia mejorado. Con su máscara y una discreta bolsa de monedas, Carlos regresó al gremio de eruditos. Con un aire de confianza que antes no poseía, se acercó al mostrador y pagó el exorbitante precio por un tomo antiguo, encuadernado en cuero y con intrincados símbolos grabados. Era un libro de encantamientos de nivel superior, mucho más avanzado que el diario de Dwight. De vuelta en la tranquilidad de su cueva alforja, Carlos se acercó a la mesa de encantamiento. Con una curiosidad que rayaba en la impaciencia, retiró el diario de Dwight y colocó el nuevo libro en el centro. El brillo que emanó de la mesa fue más intenso, y el aire se cargó de una energía mágica palpable. Al revisar el nuevo libro, la sonrisa de Carlos se amplió. Sus corazonadas habían sido correctas.
El nuevo tomo no solo le permitía encantar objetos hasta nivel 5, sino que también había desbloqueado la capacidad de agregar un segundo encantamiento a los objetos. La evolución de la mesa era un cambio de juego. Sin perder un instante, Carlos tomó sus preciados guantes de hierro y su armadura de cuero. Aplicó el encantamiento de durabilidad nivel 5 a ambos, aumentando significativamente su resistencia. Luego, añadió el segundo encantamiento. A los guantes les otorgó movilidad, un 50% de aumento de velocidad, y a la armadura, también movilidad, un 50% de aumento de velocidad. Su equipo base, ahora, era una obra maestra de ingeniería y magia. Sus guantes ahora no solo sumaban 150 de daño físico/mágico, sino que también le daban una movilidad increíble, y su armadura combinaba la protección con una agilidad sin igual. El efecto de la forja y los encantamientos no se detuvo ahí. Mientras terminaba de equiparse, una oleada de poder lo recorrió. ¡Felicidades! Has subido al nivel 20. Nombre: Carlos. Especie: humano. Nivel: 20. XP: X/I, para subir al nivel 21, edad: 20 años. HP: 8800. Fuerza: 1300. Magia: 850. Defensa física: 270. Defensa mágica: 260. La confirmación lo golpeó. Su actividad en la forja, la creación de equipo y la manipulación de los encantamientos, todo eso le estaba otorgando experiencia. Era una forma pasiva pero efectiva de subir de nivel, complementando su caza. La noche ya había caído, y la cueva forja estaba iluminada solo por el resplandor de la mesa de encantamiento y el fuego de la forja. Carlos, con su nuevo equipo y su poder aumentado, se sentía más invencible que nunca. El desafío de Equestria no había terminado, pero ahora, él estaba más que listo para enfrentarlo. Con su equipo recién mejorado y el poder fluyendo en sus venas, Carlos decidió que era el momento perfecto para probar sus nuevas habilidades en combate. La misión de los grifos con los mercenarios era una oportunidad ideal para obtener una gran cantidad de XP y demostrar la eficacia de sus creaciones. Carlos se encontró con los mercenarios en el punto de encuentro acordado. Los hombres, ya preparados, lo miraron con una mezcla de respeto y curiosidad al notar su armadura ligeramente alterada y el aura de poder que emanaba de él. Carlos, manteniendo su máscara y un perfil bajo, simplemente asintió. Estoy listo. Vamos a terminar con esos grifos. La expedición a las montañas del Cuerno Roto fue brutal. Los grifos eran más grandes y feroces de lo que los mercenarios habían anticipado, con garras afiladas como navajas y picos capaces de perforar la roca. Sin embargo, Carlos, con sus guantes de hierro que ahora sumaban un daño masivo, su armadura de cuero con placas de hierro y el doble encantamiento de durabilidad V y movilidad V, 50%, era una fuerza imparable. Se movía como un rayo, esquivando los ataques aéreos y terrestres con facilidad. Sus puños impactaban con la fuerza de un ariete, cada golpe derribando a los grifos con una eficiencia aterradora. La pasiva venganza devolvía un 30% del daño que lograban hacerle, haciendo que los grifos se dañaran con sus propios ataques. Los mercenarios lo observaban con asombro, apenas capaces de seguirle el ritmo. Carlos no solo completó la misión, sino que la dominó, acumulando una montaña de XP con cada bestia caída. Al regresar a su base, los mercenarios estaban eufóricos y agradecidos. Le pagaron generosamente, y Carlos se sintió satisfecho con su decisión. Había obtenido valiosas recompensas, experiencia de combate y había probado su equipo en condiciones reales. Una vez que los mercenarios partieron, Carlos no perdió tiempo. Abrió de nuevo su local improvisado y, con una sonrisa, colocó un nuevo cartel promocional. Esta vez, el anuncio destacaba sus últimas mejoras. Nuevos encantamientos disponibles. Ahora con la capacidad de añadir un segundo hechizo a tus objetos. Mejora tu equipo a niveles nunca vistos. El día transcurrió con la afluencia habitual de clientes, atraídos por la reputación creciente de Carlos. Vendió más armaduras élite, encantó algunas armas existentes y su fama como forjador legendario crecía con cada transacción. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Un rato después, un grupo de guardias reales ponis se acercó a su local. Eran una patrulla de reconocimiento, sus ojos vigilantes y sus movimientos cautelosos. Habían visto los nuevos carteles y, sin duda, sospechaban de la inusual forja en medio de las tierras salvajes, un lugar conocido por ser peligroso para los ponis. El líder de la patrulla, un Pegaso con una insignia de capitán, se acercó a la entrada de la cueva. Saludos, forjador. Estamos patrullando el área. Tu establecimiento es peculiar.
¿Qué es lo que vendes aquí? Carlos, manteniendo la calma y con su máscara en su lugar, se movió con facilidad. Ofrezco equipo de calidad para aquellos que se atreven a adentrarse en estas tierras. Armaduras, armas, y sí, encantamientos. Mis precios son justos y la calidad, inigualable. Comenzó a mostrar sus productos, deslumbrando a los guardias con el brillo de sus armaduras épicas y el poder latente de sus armas. Logró distraerlos, desviando su atención de su propia persona a los objetos. Los guardias se maravillaron con la artesanía y la potencia del equipo, el brillo de sus ojos traicionando su asombro. Sin embargo, mientras Carlos hablaba con el capitán, uno de los guardias, un pony unicornio más joven, se quedó atrás, su mirada fija en algo. Su ojo captó un destello familiar en el interior de la cueva, cerca de la mesa de encantamiento. Era el diario de hechizos de Duilid Sparkle, ese que Carlos había tomado prestado del castillo. El unicornio lo había visto antes, durante su tiempo en la escuela de magia de Duilid, y el grabado en la portada era inconfundible. El guardia no dijo nada de inmediato, no quería delatar su descubrimiento. Simplemente, grabó en su memoria la imagen del libro y la ubicación del forjador. La sospecha de los guardias se había vuelto más concreta. Carlos no se dio cuenta del descubrimiento del pony. Estaba demasiado concentrado en distraer a los demás con sus productos.